Es innegable que las actividades humanas tienen un impacto masivo en la Tierra. La gran capacidad que tenemos como especie para alterar el ecosistema, ya sea a través de la deforestación, la modificación del terreno o la contaminación del aire y del agua, han dejado una marca profunda en nuestro planeta, aun cuando el humano tiene tan poco tiempo de existir. Esto ha llevado a un interesante debate sobre si hemos entrado en una nueva era geológica desencadenada por el humano, conocida como el Antropoceno. Recientemente, un grupo de expertos se reunió para discutir la propuesta para incluir al Antropoceno como una época geológica oficial, respaldada por una serie de evidencias recolectada durante casi 15 años. Sin embargo, según un informe publicado por el New York Times el pasado 5 de marzo, los expertos llegaron a la conclusión de que no estamos en una nueva era geológica. Este resultado sorprendió a muchos de la comunidad científica que consideraban que existían razones suficientes para declarar al Antropoceno como una época oficial. Aún así, a pesar de que esta primera propuesta ha sido rechazada, aún quedan muchos aspectos por discutir sobre el tema, por lo que me gustaría platicarles un poco más sobre esto y por qué es relevante la discusión sobre el Antropoceno. Para poder comprender mejor la importancia del Antropoceno, es importante primero saber lo que es. Este término fue utilizado por primera vez en el año 2000 durante un congreso llevado curiosamente en la ciudad de Cuernavaca, México, donde un grupo de personas estaba discutiendo sobre el impacto que ha tenido el humano en la época geológica en la que vivimos, conocida como Holoceno. Fue entonces cuando el químico ganador del premio Nobel Paul Crutzen proclamó que ya estábamos en el Antropoceno, haciendo un juego de palabras con el término griego anthropos, que significa humanos. Posteriormente, ese mismo año, Crutzen junto con el botánico Eugene Stoneman formalizaron el término en un ensayo publicado en el boletín del Programa Internacional de Geosfera-Biosfera. Desde entonces ha habido un debate sobre si se debería de considerar al Antropoceno como una época geológica real, marcada principalmente por el impacto masivo que han generado las actividades humanas. Oficialmente nos encontramos en la era Cenozoica, en el periodo cuaternario y en la época del Holoceno, que habría comenzado hace alrededor de 10.000 años cuando terminó la última glaciación. Esta época representaría el último periodo de tiempo en el que la Tierra experimentó una estabilidad ambiental, que de hecho fue la responsable del surgimiento y florecimiento de la sociedad humana. Sin embargo, esta antigua estabilidad que experimentó la Tierra ha dejado de existir como consecuencia de las actividades humanas, como la emisión de gases de efecto invernadero, la degradación de la salud del suelo por la sobreexplotación, la deforestación, la fragmentación de hábitats por la construcción de carreteras y de infraestructura, la diseminación de material radioactivo por las pruebas con armas nucleares, entre otras razones. Y me parece que esto que acabo de mencionar debería ser motivo de reflexión y de vergüenza para la sociedad en general, debido a que las condiciones que nos permitieron llegar a este punto como sociedad humana han cambiado de forma drástica. Muchas cosas que se hacían y funcionaban antes gracias a las condiciones que existían ya no se pueden hacer. Y aunque puede parecer muy obvio que el humano sí tiene un efecto importante sobre la estabilidad de las condiciones ambientales de la Tierra, antes de poder declarar una nueva época geológica es necesario contar con las evidencias suficientes que demuestren que las actividades humanas sí han dejado o han tenido un impacto profundo en la Tierra. Y no es suficiente con el hecho de la contaminación atmosférica y el aumento de la temperatura que estamos viendo actualmente, sino que debería haber rastros de las actividades humanas en la capa geológica actual, los cuales podrían ser detectados dentro de millones de años por quien sea que se encuentre en la Tierra y se ponga a excavar. Por ello, desde el 2009, el grupo de trabajos del Antropoceno, AWG por sus siglas en inglés, han estudiado numerosos sitios alrededor de todo el mundo para recopilar pruebas que demuestren el inicio de una nueva época geológica debido a la influencia humana. Estos estudios incluyen análisis medioambientales en diversos yacimientos, como análisis de residuos nucleares, microplásticos y ceniza volante, que es un subproducto de la quema de carbono por parte de las centrales eléctricas. Tras casi 15 años de trabajo, el julio del 2023 se determinó que el lago Crawford en Canadá era el sitio ideal para evidenciar el impacto geológico que han tenido las actividades humanas, ya que en el lecho de este lago, considerado prístino e inalterado, se han preservado señales del impacto humano en sus sedimentos, incluyendo microplásticos y plutonio datado de la década de los 50, producto de las pruebas con armas nucleares. El grupo consideró que esto era la prueba definitiva que respaldaba al Antropoceno como una época real. El AWG entregó un extenso documento en octubre del año pasado donde hacía la propuesta formal a la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario para establecer al Antropoceno como una época oficial
que habría iniciado en 1952. Este punto temporal coincidiría con el inicio de la llamada Gran Aceleración de 1942, un periodo en el que la población mundial se duplicó en tan solo 50 años y en el que hubo un aumento masivo de vehículos a motor, lo que también aceleraría la producción industrial y por lo mismo el impacto del humano. Una vez realizada la propuesta, se convocó a un panel internacional conformada por casi 2 docenas de expertos para que discutieran y, en base a la evidencia mostrada, votaran si es que incluían al Antropoceno como una época oficial. La votación tuvo lugar el 1 de febrero y, según lo reportado el 5 de marzo por el New York Times, los resultados fueron 12 votos en contra, 4 a favor, 2 abstenciones y 3 votos no emitidos, lo que llevó al rechazo de la propuesta. En otras palabras, según la Subcomisión de Estratigrafía para el Cuaternario, no existe evidencia suficiente para afirmar que nos encontramos en una nueva época geológica marcada por el impacto de las actividades humanas. Entre las razones dadas por los expertos que votaron en contra está la fecha de inicio propuesta por el AWG, ya que consideran que este no abarcaría todo el impacto causado por el humano, como la colonización de América y Australia y el inicio de la revolución industrial, el cual fue un momento crucial que aceleró el desarrollo de la civilización humana. Siguiendo esta misma lógica, hay algunos que sugieren que el punto de inicio del Antropoceno debería de recorrerse hasta el inicio de la revolución industrial, justo cuando el humano comenzó a quemar carbón y combustibles, iniciando con la liberación de contaminantes a la atmósfera. Otros incluso se van aún más atrás y consideran que el punto de inicio debería ser con el descubrimiento de la agricultura, porque justo aquí fue cuando comenzó el verdadero impacto del humano sobre los ecosistemas. Ahora, otra de las razones importantes por la que se rechazó la propuesta es por el corto periodo de tiempo de 75 años, que es básicamente la vida de una persona, por lo que los expertos consideran que no habría tiempo suficiente para que el impacto del humano sobre la Tierra sea realmente profunda como para justificar una nueva época geológica. Y esta afirmación se me hace un tanto extraña, sobre todo viniendo de un grupo de expertos en el tema, y me parece que denota una visión limitada sobre el impacto real del humano en la Tierra. Pero bueno, ya hablaremos un poco de esto más adelante. Ahora, es importante destacar que el rechazo de la propuesta no significa que la Subcomisión de Estratigrafía para el Cuaternario no reconozca el impacto masivo que ha tenido el humano sobre la Tierra. Ya a estas alturas de la vida se tendría que ser o muy ciego, o muy necio, o tener mucho dinero metido en la industria como para poder negar esto. Desde el 2022 se ha sugerido la alternativa de no considerar al Antropoceno como una época, sino más bien como un evento geológico, lo que sería muy similar al aumento de oxígeno atmosférico que hubo hace 2000 millones de años, conocido como el Gran Evento de Oxidación. La gran ventaja de ser considerado como un evento y no como una época geológica es que no requeriría de votación y se integraría de forma oficial en la historia geológica de la Tierra, aunque obviamente hay algunos grupos como el AWG que no están del todo convencidos con esta perspectiva. Tras los resultados de la votación, obviamente el AWG no estaban nada contentos con la determinación, porque es como si 15 años de trabajo no hubieran servido para absolutamente nada. Ellos han mencionado que la principal razón por la que se rechazó la propuesta es por el corto periodo que tendría el Antropoceno, y es que los geólogos están muy acostumbrados a trabajar en escalas de tiempo de millones y millones de años. Esto se ejemplifica perfectamente en el calendario cósmico que popularizó Carl Sagan, en el que, si tomamos todo el tiempo ocurrido desde la formación del universo hasta la actualidad y lo comprimimos en un solo año terrestre, el humano moderno habría surgido el 31 de diciembre a las 11:52 de la noche, justo a tiempo para recibir el año nuevo. Pero el AWG argumenta que la Subcomisión de Estratigrafía para el Cuaternario no ha tomado en consideración la magnitud del impacto del humano. Esto lo ejemplificaron como si la subcomisión estuviera viendo una gráfica con un solo eje que representa el tiempo. Con esta simple gráfica es obvio que el humano es nada comparado con todo el tiempo geológico, pero si se añade un segundo eje que representa la magnitud del cambio de algunas características ambientales, como el cambio de temperatura media del planeta o la emisión de gases a la atmósfera, podríamos observar que durante el Holoceno se mantuvo muy estable durante toda la época, y justo hasta el final hay un salto significativo en el aumento de la temperatura y la emisión de contaminantes. Y este salto está representado por solo 72 años, que coincide con la fecha propuesta para el inicio del Antropoceno y con la gran aceleración. Con esto es mucho más fácil visualizar que el impacto del humano sí tiene una gran magnitud.
Regresando al ejemplo del calendario cósmico, es como si hubiéramos llegado a la fiesta de fin de año 8 minutos antes de que se dieran las campanadas y en ese tiempo ya hubiéramos descompuesto el refrigerador, roto la tele, tirado todo el vino en el sofá, orinado la despensa y mordido al perro. Todo en 8 minutos. Habríamos estado muy poquito tiempo, pero fue suficiente para arruinarle la fiesta a todos. A pesar de la negativa por parte de la Subcomisión de Estratigrafía para el Cuaternario, el AWG no se va a dar por vencido y van a apelar la decisión, ya que señalaron que hubo muchas cosas raras durante el proceso de votación y es aquí donde el chismecito se puso bueno porque volaron acusaciones por todos lados. Para empezar, Jan Salasiewicz, quien encabeza el AWG y que además es presidente de la Subcomisión de Estratigrafía para el Cuaternario, denunció que 11 de las personas que votaron ya habían terminado su comisión de 12 años, por lo que no tenían derecho al voto. Además de que señaló que el vicepresidente y el secretario de la subcomisión habrían organizado la votación a sus espaldas, limitando su participación. Y para agravar aún más las cosas, el AWG se encuentra muy molesto porque no les llegó de forma oficial la resolución, sino que se tuvieron que enterar con la publicación del New York Times. Es como cuando un jugador de fútbol se encuentra de vacaciones y está viendo la televisión y se entera en un programa deportivo que su equipo ya lo vendió a otro sin haberle informado a él. Por el otro lado, los miembros que votaron en contra obviamente señalan que el proceso se llevó a cabo bajo los estatutos de la subcomisión y que la votación fue completamente legal. Incluso algunos señalan que los alegatos de Salasiewicz se debe a que este no ha aceptado el resultado y que simplemente está haciendo un berrinche. Con esto mismo se ha señalado que el AWG es un grupo dogmático y tóxico que suelen atacarte si no piensas exactamente igual que ellos. Incluso algunos exmiembros del AWG se habrían salido debido a que la forma de trabajo limita mucho la capacidad de acción, lo que confirmaría las acusaciones de toxicidad. Así que, al parecer, estamos ante una pelea de egos científicos y que quién sabe cómo vaya a terminar, porque el AWG ya ha mencionado que van a continuar con sus trabajos para posiblemente en un futuro volver a hacer una propuesta. Para que vean que hasta en el mundo científico hay peleas de egos. Genial. Recuerdo que la primera vez que escuché el término del antropoceno fue por allá del 2018 durante un seminario sobre la resiliencia de los ecosistemas. Y después de la charla donde nos comentaron que la comunidad científica se estaba discutiendo si se debería de considerar al antropoceno como una época geológica real, yo estaba en mi mente así de... sí, pero... ¿y todo esto para qué sirve? Y puede ser que alguien más esté haciendo esta misma pregunta, porque sí, es muy divertido filosofar sobre el antropoceno y si este es un periodo de tiempo real que quedará marcado por el resto de la historia del planeta, pero al final del día, ¿de qué sirve que se oficialice el antropoceno? Y en el gran marco de las cosas, no sirve de absolutamente nada que esta época sea oficial o no. El término antropoceno ya se utiliza mucho en el ámbito científico y académico, para referirse a un periodo de tiempo en el que los ecosistemas se encuentran bajo constante presión por parte del humano. No es para nada raro ver este término en artículos científicos que traten sobre conservación o perturbación de los ecosistemas, porque se entiende que el humano es un factor a tener en cuenta cuando se habla de esto. Y fuera del ámbito científico, la palabra se utiliza para lo mismo. Incluso hace algunos años la Real Academia Española definió al antropoceno como una época geológica que comenzó a mediados del siglo XX, por lo que ya dan por terminado al Holoceno en esa misma fecha. Si bien la RAE no tiene ninguna autoridad para determinar el inicio de una nueva época geológica, sí es curioso cómo es que recogen esta definición, aunque muy seguramente sea meramente simbólico. Y aunque el término ya es muy utilizado, creo que vale la pena señalar que hay algunos grupos de personas, sobre todo de ciencias sociales, que consideran que no es adecuado que el antropoceno se oficialice como una época geológica, porque consideran que se podría malinterpretar al decir que el humano es una especie tan única que inició un nuevo tiempo geológico, porque sí sonaría muy egocéntrico que el humano declarara que inició la época del humano, pero regularmente cuando hablamos del antropoceno no se hace como algo bueno, sino para resaltar que hemos alterado el equilibrio de los sistemas del planeta. Por esto es que algunos consideran que al declarar al antropoceno como una época geológica oficial, sería como aceptar el daño profundo que hemos ocasionado al planeta, y que a partir de la aceptación de culpa seríamos más conscientes sobre nuestro impacto y comenzaríamos a tomar acciones para revertir la situación. En la charla que les había mencionado anteriormente, también nos preguntaron que cuál sería la diferencia entre el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios y el desastre ambiental causado por el humano, porque si lo pensamos, ambos eventos son catástrofes que han ocurrido en la Tierra, y la respuesta que nos dieron es que al meteorito nada,
absolutamente nada lo iba a poder detener, mientras que el problema que estamos viviendo actualmente es causado por el humano y así como nosotros lo estamos provocando, también podemos hacer algo para detenerlo. Y sí, suena como una reflexión muy bonita y hasta cierto punto lógica y obvia, pero llevamos varios años así y no ha pasado absolutamente nada y creo que va a seguir sin pasar nada. Y todo porque como sociedad estamos en un punto en el que el consumo está sobrepasando por mucho la regeneración de los recursos. Y es por esto mismo que a algunas personas no les gusta del todo el término de antropoceno, porque no todos los antropos han contribuido de forma directa para el desequilibrio ambiental que existe actualmente, sino que más bien una pequeña élite es la responsable de todo esto, por lo que han sugerido o han propuesto otro término como capitalismoceno para demonizar aún más al malvado capitalismo. Yo, subiéndome al tren del Multi Arcade Machine Emulator, podría proponer el término de Swifticeno como una especie de crítica al uso desmedido de su avión privado. Pero creo que no sería del todo adecuado porque seguramente las Swifties dirán que Taylor Swift es tan importante que inició una nueva época geológica, por lo que se perdería por completo el sentido de la crítica. El karma es un gato.